Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Este día les voy a presentar un estudio sobre la autoridad de la Biblia y su importancia para hablar con los sectarios. Este asunto es uno que considero muy importante porque es lo que muchas veces van a usar para tener sus conversaciones y diálogos con los sectarios de la luz del mundo. Es digno notar que casi todas las sectas comienzan por negar la autoridad de las Santas Escrituras. Típicamente lo que veo es que ponen algún líder de su secta o algún grupo de escogidos, lo digo entre comillas, sobre la autoridad de las Santas Escrituras. Usualmente lo que les enseñan es que nadie puede interpretar las Escrituras más que su líder ungido, y lo digo entre comillas, o solo por algún grupo de escogidos. El punto es que lo que desean es el control para manipular lo que dice la Biblia y así después alimentarlos con sus propias interpretaciones sectarias. Cuando el líder logra esto, lo que hace es que asegura que sus adeptos van a creer lo que él dice porque él es el escogido de Dios. Eso lo digo entre comillas otra vez. Es interesante ver qué es lo que ocurre cuando conversamos con los miembros de la luz del mundo sobre algún texto de la Biblia. Ellos son rápidos para citarnos algún pasaje a nosotros, especialmente si ellos creen que apoya sus creencias. Pero cuando uno responde y refuta lo que dice con las mismas escrituras, el tono cambia muy rápido, especialmente cuando formulamos alguna pregunta difícil basada en las escrituras. Lo que vemos después son excusas como la Biblia solo es una historia y un testimonio de una época antigua de nuestros hermanos antepasados. O dicen, por ejemplo, algo así. O la Biblia no tiene autoridad ahora en la tierra. La única autoridad en esta época es dada por un apóstol de Jesucristo vivo, Nazón Joaquín García, algo así. Comentarios como estos existen en abundancia en las redes sociales. De hecho, veamos lo que el mismo Nazón Joaquín García ha declarado del púlpito a sus seguidores sobre el asunto de la Biblia. Existen muchos videos en YouTube documentando a Nazón Joaquín García declarar lo siguiente sobre la Biblia. Y esto lo digo entre comillas. La palabra de Dios, entre comillas, aquí va. La palabra de Dios no es un libro lleno de letras. No, hermanos. Este libro es un testimonio que habla de un pueblo pasado, que es el pueblo de Israel, que habla de una iglesia primitiva, como es la iglesia de Dios. Nuestros hermanos que vivieron en aquella época, pero esta no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser letra, ya que somos enseñados por el Espíritu de Dios que la letra ¿qué hace? Dice, la letra nos mata, nos confunde, nos lleva por caminos equivocados, porque la doctrina del apóstol Pedro, la que quedó escrita en este libro, no es para nuestra salvación. La doctrina del apóstol Pablo, que en está plasmada en este libro, no es para nuestra salvación. ¿Y por qué dicen razón esta palabra? No, hermanos, ahora no tiene validez para nuestra vida porque ellos no pueden responder por esa palabra. Entonces, ¿qué hacemos? Hermanos, sigue habiendo palabra de Dios en la tierra. Sigue existiendo el evangelio eterno en la tierra, porque en la tierra sigue habiendo siervo de Dios, conforme al plan ¿de qué, hermanos? Conforme al plan de Dios. Esas son letras de Nazón Joaquín García. Y ahí, cierro comillas, esa fue una cita de Nazón Joaquín García. Bueno, no puedo sacar el pensamiento de mi mente de que estas palabras claramente están inspiradas por demonios. Dicen una total mentira y reflejan una total manipulación a todos niveles. Note cómo Nazón Joaquín García comienza por tratar de inyectar a la mente de sus adeptos la idea de que la Biblia no puede ser la palabra de Dios y que no puede estar escrita en un libro. Después comunica la idea de que la Biblia es solo un libro y dice que es solo un testimonio. Yo he oído este argumento muchas veces por los adeptos de la luz del mundo, porque esto es lo que les enseña la luz del mundo. Así que es una respuesta estándar por los miembros de la luz del mundo. Vamos a refutar aquí algunas de estas ideas en un momento, ya que estamos aquí. Nazón trata de poner las Santas Escrituras al nivel de cualquier libro corriente y común de la historia pasada. Este es el momento donde trata de despreciar la Biblia porque él sabe que la Biblia realmente dice lo opuesto a lo que él declara. Si Nazón lograra ganar la autoridad, le digo entre comillas, sobre la Biblia, como la palabra de Dios, él sabe que ya con eso los alumnos de la luz del mundo le van a creer más a él que las Santas Escrituras. Muchos de la luz del mundo ciegamente aceptan lo que dice Nazón solo porque lo dice,
pero no muchos han realmente revisado y cuestionado lo que dice Nazón a la luz de lo que actualmente dicen las Santas Escrituras. Observe cómo Nazón simplemente inyecta la siguiente tontería sin alguna prueba alguna, entre comillas lo digo. Pero esta no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser letra, ya que somos enseñados por el Espíritu de Dios que la letra, ¿qué hace? La letra nos mata, nos confunde, nos lleva por caminos equivocados, cierro comillas. Este es uno de los textos más manipulados por las sectas y lo quiero tratar aquí antes de continuar. El texto al cual se refiere y tuerce Nazón es de 2 Corintios 3:6, el cual dice, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Esa es la Biblia de las Américas. Primeramente, este texto no tiene nada que ver con las letras escritas en la Biblia. Lo que Nazón dice es una total distorsión. Cuando uno lee el contexto se da cuenta de lo que se refiere. Aquí Pablo habla de las diferencias entre la letra, entre comillas, de la ley del Antiguo Testamento y la predicación del Evangelio y de la vida predicada por el Espíritu en el nuevo pacto. Esa es la letra de la ley, la que mata. Esto no tiene nada que ver con si las letras, entre comillas, de la Biblia matan como intenta hacer Nazón, y menos con la idea de que si leemos las Santas Escrituras nos resulta en confusión o que nos lleva por, como entre comillas, caminos equivocados, cierro comillas, como dijo Nazón. Lo que dice Nazón de que la letra mata no tiene nada que ver con la realidad del contexto. Entonces, cuando dice la siguiente tontería Nazón de las Santas Escrituras, cuando dice entre comillas, no, hermanos, ahora no tiene validez para nuestra vida eterna, cierro comillas. Esto se ve ser una total mentira. Claro que tiene validez para nuestra vida y más adelante lo voy a probar. Bueno, después de haber totalmente despreciado y quitarle toda la autoridad a las Santas Escrituras, Nazón después nos da la alternativa de lo que necesitamos en lugar de las Santas Escrituras. Dice, entre comillas, hermanos, ¿sigue habiendo palabra de Dios en la tierra? ¿Sigue existiendo el Evangelio eterno en la tierra? Porque en la tierra sigue habiendo siervo de Dios, cierro comillas. ¿Ven lo que acaba de hacer? Acaba de tirar por la basura a las Santas Escrituras y después usurparla con su persona como la, entre comillas, nueva autoridad, cierro comillas, sobre las Santas Escrituras. Todo esto es parte del plan de la mente sectaria para manipulación. Esto es lo peligroso de las sectas. Ellos toman lo que sea, especialmente pasajes de la Biblia, como acabamos de ver. Esto es lo peligroso de las sectas. Ellos toman lo que sea, especialmente pasajes de la Biblia, como acabamos de ver, lo sacan fuera de contexto, lo tuercen y le dan una nueva interpretación torcida. Y después se la dan a sus adeptos para que se alimenten con una total mentira e interpretación diabólica. Nunca fue la intención de Pablo a decir lo que Nazón dice de las Santas Escrituras. Más adelante voy a demostrar qué es lo que las mismas Santas Escrituras dicen de sí mismo. Más adelante voy a demostrar qué es lo que las Santas Escrituras dicen de sí mismo. En otro lugar, dicen a San Joaquín García de las Escrituras lo siguiente, dice así, entre comillas, nosotros le decimos, sí, también leemos la Biblia, pero no es la Biblia la que nosotros seguimos, vamos siguiendo. Decimos una alabanza, ¿verdad? Libro santo por Dios inspirado. ¿Nos referimos a este libro? No, hermanos, porque si fuera esta letra igual, estaríamos como los otros confundidos. La palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es virtud, la palabra de Dios es revelación y esa es la que rige a este pueblo. Hoy podemos decir que más que este libro, hay un libro por Dios inspirado, un manantial de verdades eternas, el que viene a romper esas cadenas del pecado, de la ignorancia. Así es, hermanos, ¿tú sabes cuál es ese libro? Y ese libro te está hablando hoy para decirte hay una voluntad de Dios, cierro comillas. Esas son palabras de Nazón Joaquín García. Bueno, observe cómo claramente indica Nazón que no es la Biblia lo que ellos siguen. A esto diría que es más que obvio, ya que hemos visto dónde ha terminado Nazón en estos días y por cuáles razones. Sin duda, si hubiera seguido los consejos de la Biblia, le hubiera ayudado. Dice Nazón que cuando dicen, entre comillas, libro santo por Dios inspirado, cierro comillas, ¿no nos referimos a este libro? No, hermanos, porque si fuera esta letra, igual estaríamos como los otros confundidos, cierro comillas. Nota que aquí Nazón parece que implícitamente está negando que la Biblia es inspirada por Dios. Digo esto porque dice que no se refiere a este libro, la Biblia, sino que se refiere a sí mismo. Después de hacer las Santas Escrituras a un lado, Nazón dice, hoy podemos decir que más que este libro, hay un libro por Dios inspirado,
un manantial de eternas, verdades eternas, el que viene a romper esas cadenas del pecado, de la ignorancia. Así es, hermanos, tú sabes cuál es ese libro y ese libro te está hablando hoy. Bueno, finalmente Nazón se hace pasar como ese libro vivo, el cual dice él que es un libro por Dios inspirado. Ahora, después de implícitamente negar que las Santas Escrituras son inspiradas por Dios, ahora salta a decir que realmente es él mismo el que es un libro, el cual es inspirado por Dios. Note, no dice de Dios, sino dice que es inspirado por Dios. Así que Nazón aquí comunica que la Biblia no es inspirada por Dios y con el mismo plumazo comunica que Él es el que es inspirado por Dios. Finalmente dice, ¿tú sabes cuál es ese libro? Y ese libro te está hablando hoy. Bueno, con esto indica Nazón que él mismo es ese libro, esa autoridad por medio de la cual Dios habla a la gente hoy en día. Y la Biblia queda reducida por Nazón a pura letra muerta, como dice él. Está claro que Nazón enseña claramente y públicamente a no leer o creer en las Santas Escrituras, que no se busquen dirección en ellas o que no se busque algún consejo de ellas en las Santas Escrituras. Nazón Joaquín García enseña a despreciar, deshacer y aborrecer la palabra de Dios escrita y preservada en la Biblia. Nazón enseña que la Biblia mata y extravía a todo aquel que la lee. Todo lo que dice ese libro sectario es una mentira completa a todos niveles. De hecho, Nazón ha declarado públicamente que las Santas Escrituras se pueden considerar como basura. Veamos este siguiente ejemplo. Dice así, entre comillas, esa inteligencia que habla en el apóstol Pablo, y él era un hombre sabio humanamente, porque humanamente él se había criado, hermanos, a los pies de un doctor de la ley. Pero aquello decía él, yo lo tengo por basura. ¿O es aquel conocimiento? ¿Cómo lo tenía el apóstol Pablo? Y quiero aclarar una cosa, hermanos, que aquel conocimiento que él tenía por basura era esta letra. Y nota aquí, en el video, Nazón toca una Biblia con su mano para referirse a ella como basura. Porque donde él fue educado a los pies de Gamaliel, fue conforme a la ley de Moisés. Así es que el conocimiento que da esta letra, fíjate bien, el conocimiento que da esta letra, él lo tenía como que, bueno, aquí en el contexto es obvio que lo tenía como basura. Eso está en un video de YouTube. Shalem Bowers, Nazón Joaquín dice que la Biblia es basura. Bueno, está muy claro que para Nazón las Santas Escrituras se pueden considerar como basura. Aquí otra vez Nazón tuerce otro texto de la Biblia donde habla Pablo. Nazón cambió del conocimiento de las tradiciones judías al conocimiento de esta letra, a lo cual se refiere a la Biblia. Nazón, por lo tanto, saltó de un tema a otro deliberadamente porque quiere ahora argumentar que lo que fue basura para Pablo fueron las Santas Escrituras o el conocimiento que dan las Santas Escrituras. Veamos el texto donde el apóstol Pablo habla de esto. El texto es Filipenses capítulo 3, del versículo 1 al 11. Por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos glorificamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncisado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como perdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Cuando vemos el versículo 8, vemos que lo que Pablo consideró como basura no tiene nada que ver con las Santas Escrituras, sino con el judaísmo y todas las tradiciones de los hombres. Eso es lo que él cuenta como basura, no la Biblia. Nazón totalmente está torciendo este texto y esto es totalmente diabólico. Uno solo tiene que leer todo en su contexto desde el versículo 1 y claramente se ve que habla de las tradiciones judías, que él habla, que él había aprendido como fariseo. Se dice que
que él era hebreo de los hebreos. Entonces lo que Pablo tiene por basura era las tradiciones del judaísmo, era el judaísmo y las tradiciones de los fariseos. Vean los versículos 4 al 6. Está más que claro que Pablo nunca estaba hablando de las Santas Escrituras como torpemente dice Nazón. Está hablando de su carne y de su vida y posición en el judaísmo como fariseo. ¿Qué es lo que dicen las Santas Escrituras de sí mismo? Bueno, las Santas Escrituras dicen algo totalmente diferente a lo que dice el dirigente de la luz del mundo. Deseo compartir varios textos aquí. El primero es 2 Timoteo 3:16. Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Notemos que el texto dice primeramente toda escritura, no dice solo algunas partes de la escritura. Es muy claro. Así que aquí se refiere a las escrituras de ambos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esto lo voy a demostrar en unos momentos. Observe también que dice escritura. Aquí el término griego es graphe y se refiere a escritura. Esto indica que claramente se refiere a lo escrito, a las santas escrituras. Después el texto usa una palabra interesante, la cual es theopneustas, lo cual se entiende como inspirado por Dios. Cuando se habla de inspirado por Dios, esto significa que Dios guió a los autores cuando escribieron lo que escribieron, poniendo exactamente lo que Dios quería que se escribiera, aún usando las limitaciones de cada autor. Esto nos indica que toda escritura es divinamente inspirada por Dios. Este es un punto muy importante. Pensemos un poco de lo que se está declarando aquí. Si algo es inspirado por Dios, entonces lógicamente tiene que ser algo bueno porque Dios es bueno. Si algo es inspirado por demonios, entonces lógicamente tiene que ser algo malo porque los demonios no tienen nada de bueno en ellos y son enemigos de nuestro Dios y también de nosotros. Pero el punto aquí es que si toda escritura es inspirada por Dios, entonces esto indica que la Biblia es algo que deberíamos leer, estudiar y meditar, porque es algo inspirado por Dios. Esto está totalmente en oposición a lo que declaró Nazón cuando él dijo, esta no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no puede ser letra, ya que somos enseñados por el Espíritu de Dios que la letra ¿qué hace? La letra nos mata, nos confunde, nos lleva por caminos equivocados. Cierro comillas. Hagamos una pregunta y una pregunta lógica aquí. ¿Puede algo que es inspirado por Dios, lo cual es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, confundirnos o llevarnos por caminos equivocados, como dice Nazón? No, claro que no. Si es inspirado por Dios, entonces el Espíritu es el que nos guía cuando estudiamos y leemos las Santas Escrituras. Cuando existe confusión así, como se ven con las sectas, cuando interpretan las escrituras, no es porque el texto no está inspirado por Dios, sino porque ellos han puesto a alguien más o algún grupo de personas como autoridad antes y sobre la Biblia, así como hacen la mayoría de las sectas. Así que Nazón está errado cuando dice que leer la Biblia nos puede llevar a confusión. Él es el que los lleva a la confusión. Dios es el autor de la Biblia y él inspiró a sus autores. Y en 1 Corintios 14:33 nos dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Cómo puede Nazón argumentar que leer las Santas Escrituras nos lleva por caminos equivocados? Queridos amigos de la luz del mundo, vean lo que dicen las Escrituras sobre este asunto. Consideremos que es Dios el que está encargado y guiándonos especialmente cuando leemos sus Santas Escrituras que son inspiradas por Dios mismo. Confían en Dios. En Salmos 119, versículo 105, dice así, Nun, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Muy bonito texto, Proverbios 16:9 dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Isaías 48:17, así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino en que debes andar. Isaías 58:11. Y el Señor te guiará continuamente, sacaría tu deseo en lugares áridos y dará vigor a tus huesos.
Serás como huerto regado y como manantial cuyas aguas nunca faltan. Bueno, cuando se habla de inspirado por Dios, esto significa que Dios guió a los autores cuando escribieron lo que escribieron, poniendo exactamente lo que Dios quería que se escribiera, aún usando las limitaciones de cada autor. Quisiera ampliar un poco más sobre el texto de 2 de Timoteo 3:16. Primero, cuando Pablo habla de toda escritura, está refiriéndose de manera concreta al Antiguo Testamento completo y también aquellas porciones del Nuevo Testamento que entonces existían. Por ejemplo, en 1 Timoteo 5:18 cita el Evangelio de Lucas, cita el Evangelio de Lucas 17, lo cita como escritura. Y note que Pedro habla de las epístolas de Pablo como escrituras también. Eso se ve en 2 de Pedro 3:16. ¿Sabían eso? En el día de hoy estamos justificados en aplicar este versículo de 2 de Timoteo 3:16 a toda la Biblia. Este texto me recuerda a 1 de Corintios 2:13, porque trata también con el asunto de que el mismo Espíritu Santo es el que dio estas palabras. Leemos en 1 de Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Está claro que este texto también enseña que los escritores inspirados emplearon palabras que les enseñó el Espíritu Santo. Los escritores de la Biblia no dieron su propia interpretación privada de las cosas, sino que escribieron el mensaje que les fue dado por Dios, conociendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura procede de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:20 a 21. Pero el texto de 2 de Timoteo 3:16 dice todavía más cosas interesantes. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia. 2 de Timoteo 3:16. Mientras Nazón nos dice de las Santas Escrituras que nos confunde, nos lleva por caminos equivocados, la Biblia, por el otro lado, nos dice que es útil para enseñanza. Y esto se refiere a asuntos teológicos como la doctrina de Dios, de ángeles, del hombre, del pecado, de la salvación, de la justificación y santificación, de la iglesia y hasta la escatología. También nos habla de a reprender, y esto se refiere a que al leer la Biblia, esta nos habla de manera directa acerca de aquellas cosas en vuestras vidas que desagradan a Dios. También es provechosa para refutar o corregir los errores y para responder al tentador. Finalmente, la Biblia es útil para instrucción en justicia. Está claro que la palabra de Dios nos enseña lo que es importante y lo que necesitamos ante los ojos del Señor. Por eso también nos dice Romanos 15:4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. ¿Escuchan eso? A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Claramente las santas escrituras fueron escritas para nosotros, para un propósito, para que las leamos y estudiemos. Por lo tanto, decir como dice Nazón que estas escrituras se pueden considerar como basura, creo que es una blasfemia directamente a Dios, porque como vamos a ver en la siguiente sección, a veces las santas escrituras se pueden referir como si fuera Dios mismo. Y a veces Dios mismo se habla como si Él mismo fuera las santas escrituras. Vamos a mostrar eso. Hablando un poco más de las santas escrituras, una cosa que a mí me ha impactado mucho es cómo las escrituras hablan de sí mismo. Hay algunos pasajes que me gustaría compartir. Existe a veces en la Biblia donde miramos que a veces se habla de las Santas Escrituras como si fueran Dios. Cuando consideramos estos tipos de pasajes, vemos que los pasajes que hablan las Santas Escrituras de esta manera ponen a las Escrituras como siendo la misma palabra de Dios mismo. El primer tipo se puede ver, por ejemplo, con el siguiente texto de Galatas 3:8. Galatas 3:8 y dice así: y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ok, y ahora esa fue la Biblia de las Américas. Ahora le voy a leer la Reina Valera. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Galatas 3:8, Reina Valera 1960. Bien, cuando leemos este pasaje, quiero que noten que aquí dice que la escritura fue la que anunció antes a Abraham, diciendo,
En ti serán benditas todas las naciones. Pero cuando comparamos esto con el evento del Antiguo Testamento, vemos que en Génesis capítulo 12, versículo 1 a 3, dice algo diferente. Dice así: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí vemos que fue el Señor el que hizo esta promesa a Abraham. Por si alguno tiene alguna duda de que fue el Señor el que dio esta promesa a Abraham, veamos Génesis 26, de versículo 1 al 5, donde Dios habla con Isaac y dice así: y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, y se fue Isaac a Gerar, a Abimelech, rey de los filisteos. Y el versículo 2 dice: y se le apareció el Señor y dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra, yo te diré, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y luego en el verso 24, en el verso 4 al 5, dice: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Bueno, aquí está claro como el agua que el Señor mismo dice: y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Así que no cabe duda que fue el Señor el que hizo esta promesa a Abraham. ¿Por qué estoy demostrando esto? Porque en Galatas 3:8 dice que fue la escritura el que hizo esta promesa a Abraham. Esto demuestra claramente que los autores de la Biblia seguidamente equivalen a las Santas Escrituras con Dios mismo. Veamos más ejemplos. Esto vemos en Romanos 9:17. Porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he enviado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Nuevamente aquí vemos que dice el texto que la escritura dice a Faraón y después nos habla de la razón para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora, cuando comparamos esto con Éxodos capítulo 9, versículo 13 al 16, vemos lo siguiente. Entonces dijo el Señor a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y el versículo 14: porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. Versículo 16: pero en verdad por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Observe que no fue la escritura la que hizo esta declaración a Faraón, sino que fue Dios mismo por medio de la boca de Moisés. Entonces, cuando vemos pasajes como Romanos 9:17, donde dice: porque la escritura dice a Faraón, estamos mirando otra vez que los autores de las Santas Escrituras seguidamente comparaban las Santas Escrituras como Dios mismo. No hacían distinción entre cuando habla Dios y entre cuando hablan las Santas Escrituras. Esto es muy significativo porque nos muestra claramente la alta reverencia que tenían los autores de la Biblia con las Santas Escrituras, como siendo el mismo Dios hablando por medio de ellas. El punto es destacar que claramente en la Biblia las santas escrituras se equivalen como Dios mismo hablando. Esto totalmente destruye la absurdidad que había dicho Nazón Joaquín García. Por lo tanto, decir que la Biblia es basura, como dijo Nazón, es decir que aparte de que algo inspirado es basura, entonces Dios mismo también es basura para Nazón Joaquín García, porque aquí hemos demostrado que en la Biblia a veces se habla de las santas escrituras como si fueran Dios mismo. Ahora quiero hablar un poco más aquí de la autenticación de Cristo de las Santas Escrituras. Este es otro punto muy importante. Cuando Jesús dice algo, ahí termina todo para el cristiano. Veamos cómo Jesús trataba las Santas Escrituras. En una ocasión, Jesús dijo que la Escritura no puede ser quebrantada. Eso lo dijo en Juan 10:35. Es importante que investiguemos el término griego que se usa aquí en este texto. Es el término luteinai.
de luo, soltar o suela. Pero este término puede usarse de diferentes maneras, dependiendo del contexto. Según el léxico griego-inglés de Walter Bauer, Arndt and Gingrich, que se llama A Greek English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, dice lo siguiente de este término, con el significado de luteinai. Dice en Juan 10:35, dice así, u dunati luteinai. La escritura no puede hacerse a un lado. Graphe, número 206, la página 206. Según Nazón, ya no se necesita la Biblia porque ahora tienen a Nazón como el que habla la palabra de Dios en la tierra. El problema para Nazón y la luz del mundo es que Jesús mismo lo refuta en Juan 10:35, cuando declara que la escritura no se puede hacer a un lado. Veamos más léxicos y diccionarios del griego del Nuevo Testamento para ver si hay más apoyo para esto. Otro diccionario académico es el de Kittle's Theological Dictionary of the New Testament, el cual dice esto, dice así, u dunatai luteinai he graphe. 10:35, la mejor interpretación aquí es hacerlo a un lado, invalidar. Cierro comillas, páginas 336, volumen 4. La idea está clara cuando Cristo dice estas palabras en Juan 10:35, está declarando, entre otras cosas, que las santas escrituras no se deben hacer a un lado. Y esto viene directamente de Cristo. Pero ¿qué es lo que declara Nazón? Nazón declara totalmente lo opuesto a lo que declaró Jesús. Esta opinión académica no está sola y hay hay mucha evidencia en abundancia. Veamos más ejemplos. Vamos a ver esto. Aquí, entre comillas, aquí deberíamos traducir, la escritura no puede ser menospreciada, lo opuesto a dejar la escritura en nada o destruirla es el cumplimiento de la misma. Ver Mateo 5:17. Y eso viene de J. H. Bernard, The Gospel According to St. John, a critical and exegetical commentary. Esto se ve en la sección 13753, el año 1928. Hay muchos comentarios que hablan de esto. Aquí claramente vemos otra vez la idea de que las santas escrituras no pueden ser menospreciadas. Y esto fue lo que declaró Jesús. Nuevamente, ¿qué es lo que nos dice Nazón? Creo que ya he presentado suficiente evidencia, pero presento una sola más. Observamos qué es lo que dice esta otra referencia, ¿ok? Aquí va. La palabra para quebrantando aquí es la común palabra quebrantar la ley o el día de reposo o algo similar. Juan 5:18, Juan 7:23, Mateo 5:19. Y el significado de la declaración es que es imposible que la escritura sea anulada, que su autoridad sea resistida o negada. Warfield, los datos bíblicos de la inspiración, página 139. Esto claramente destruye lo que declara Nazón de la luz del mundo. Veamos esta declaración impactante del erudito Warfield otra vez. Dice así, es imposible que la escritura sea anulada, que su autoridad sea resistida o negada. Cierro comillas. Entonces, es imposible que las santas escrituras sean anuladas o canceladas de su autoridad, así como intenta hacer Nazón. Es por esta razón que muchas traducciones en español han tratado de destacar el uso de este término aquí en Juan 10:35. Entonces recuerden que para Nazón, él declara que la Biblia es solo pura letra muerta y que se debe de ver como basura y que no es la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios es lo que él declara como un apóstol de Dios vivo. Pero Jesús nos dice que es imposible que la escritura sea anulada, que su autoridad sea resistida o negada. Entonces, Nazón va totalmente contra lo que declaró Cristo. Es el anticristo. Para Cristo es imposible que la escritura sea anulada, que su autoridad sea rechazada o negada. Para la luz del mundo es solamente un testimonio. Pero para Nazón, él le quita toda la autoridad a las Santas Escrituras y se autoatribuye toda la autoridad de las Santas Escrituras a sí mismo. Entonces veamos nuevamente que Nazón va contra lo que él mismo
Cristo, nuestro Señor, declaró y enseñó. Nazón debería ser considerado como un falso apóstol, engañador y anticristo. Obviamente, él quiere que sus miembros no pongan las escrituras como autoridad sobre él, porque así sabe que pierde el control de sus miembros. Amigos, lean sus santas escrituras, son inspiradas por Dios. Algo que Dios te inspiró y te lo está dando a ti, no es algo malo. Y ojalá que este estudio les ayude. Dios les bendiga.